Y en esta ocasión el seminario es Aprendizaje acelerado con programación neurolingüística. Muy bien, amigos, entonces vamos a comenzar este apasionante tema. Nosotros le llamamos el neuroaprendizaje o también aprendizaje acelerado. Siempre que damos este tipo de cursos, tenemos un curso que se llama fotolectura, donde le vamos a enseñar a las personas a fotoleer un libro más o menos a una velocidad de 24,000 palabras por minuto. Es decir, una cantidad impresionante de capacidad de fotoleer. Eso no es tan importante, lo importante es capacidad de entender lo que estamos fotoleyendo. Siempre que damos ese tipo de cursos y me dicen, este es aprendizaje acelerado, les decimos, ¿saben qué, amigos? En realidad es aprendizaje normal. Cuando éramos niños, cuando éramos pequeños, teníamos la capacidad de generar aprendizaje acelerado. Cuando llegamos a la escuela, nos convirtieron en normales y entonces nos convertimos en personas que tenemos la capacidad de aprender normalmente. Entonces, en realidad, el neuroaprendizaje o aprendizaje acelerado que vamos a ver en este teleseminario sería el aprendizaje normal que tendríamos cuando éramos niños, esa capacidad de aprender cualquier cosa sin problema y que la perdimos por la deformación académica. Escuchaste bien, no dije formación académica, dije por la deformación académica. Mira, como tenemos mucho material por cubrir y me gustaría aportar mucho valor a tu tiempo, a lo que estás recibiendo aquí, quiero presentarte que estos formatos de aprendizaje acelerado están fundamentados en esta teoría famosa del cerebro triple o triuno, el cerebro dividido en tres o visto desde otra óptica, la capacidad que tenemos de, en realidad, procesar con tres cerebros. Esto es, nosotros trabajaríamos con el cerebro reptil, que está, como puedes ver aquí en la filmina, en la parte del bulbo raquídeo, el cerebelo, el cerebro límbico, que sería el cerebro mamífero, que es todo el corazón del cerebro formado por el sistema límbico. Y la corteza cerebral o la parte pensante, neocorteza también se le conoce, o córtex, que es la parte más exterior del cerebro, donde están estas famosas neuronas de color gris que dan origen a lo que llamamos la materia gris. Utilizando adecuadamente esta conjunción de los tres cerebros, podemos entonces verdaderamente incrementar nuestras capacidades de aprendizaje. El problema es que estamos usando solo uno de las tres o dos o a lo más ninguno cuando estamos estudiando. Vamos a explicar esto de una manera un poquito más amplia. Nuestro cerebro reptil, que así se le llama en homenaje a los reptiles, es, digamos, el cerebro instintivo, le llamamos el guardaespaldas. También se le conoce como un sistema nervioso autónomo. Está ubicado en el tronco cerebral, lo que es hacia el nacimiento de la columna hacia el cerebro. Y hay una parte ahí que se llama cerebro primitivo, médula oblonga, y es el encargado de las relaciones físicas, las cuestiones en los animales es del territorio, jerarquías. Y este cerebro es el que se encarga de defendernos cuando hay que ser beligerantes o violentos. También es el que nos empuja hacia el liderazgo, a ser proactivos o a correr cuando hay una situación de emergencia. Cuando decimos patitas, ¿para qué son? Es el que evita que nos pase algo porque rápidamente toma acción y sale corriendo la persona. Ese sería nuestro cerebro reptil. El cerebro mamífero, que estaría más formado por el sistema límbico, nos da el sentido de pertinencia, nos da las emociones, la memoria, y como les he dicho en varios teleseminarios, amigos,
es el que convierte lo visual, sensorial y auditivo, que son las partes fundamentales de la programación neurolingüística, en emociones. Es decir, es el que hace que cuando vemos algo, escuchamos algo y tenemos una emoción, esa emoción la envíe a todo nuestro cuerpo a través de los estímulos. Eso es lo que hace el cerebro límbico y que se le llama también cerebro mamífero. Y finalmente la corteza cerebral, que se ha estudiado muchísimo, amigos, sobre la corteza cerebral. Es el pensamiento lógico, racional, la capacidad de tener este tipo de reflexión. Y son unos cuantos milímetros hacia la parte más exterior del cerebro, que está formado por los lóbulos parietales, lóbulo occipital, lóbulo temporal, y lóbulo frontal, es decir, todas las partes de nuestro cerebro, y que son la parte que va adquiriendo los conocimientos. Aquí les estoy presentando, para que vean qué interesante, cómo son los tipos de redes neuronales en cada uno de estos. Noten cómo en la figura superior del lado izquierdo, donde hay muchas más concentración de neuronas, es la parte de la corteza cerebral. Ahí están las redes más importantes, porque ahí es lo que vas guardando de tu vida. Es como una grabadora que se enciende al nacer y vas grabando todas las circunstancias. Hacia el lado derecho, en esta parte donde estoy señalando aquí con el mouse, tendríamos el tipo de neuronas que estarían en el cerebro primitivo o reptil, y hacia este lado donde estoy señalando ahora con la flechita del mouse estaría el sistema límbico. Vean cómo son tipos de redes neuronales muy diferentes. Muy interesante este fenómeno. Bueno, déjenme presentarles entonces, porque yo me imagino que todos ustedes están ahora en este teleseminario con una intención. Enséñame, díganme cosas, formatos, herramientas para aprender más rápidamente, para tener lo que se llama aprendizaje acelerado. Como te decía, en aprendizaje acelerado, en un curso de 2 días o a veces 3 días, para hacerlo más lento, les enseñamos garantizado o la devolución de su dinero, a fotoleer 24,000 palabras por minuto y comprender, asimilar la información. El proceso de aprendizaje entonces es recepción de la información, la recibimos a través de la parte visual, sensorial, auditiva, organización de la información, asimilación de la información y finalmente poder expresar que tenemos la información. El cerebro primero la recibe, la organiza, asimila la información, la convierte en propia y expresa el conocimiento, llevado a un formato que lo puede explicar muy sencillo en este proceso: recepción, organización, asimilación y expresión. Es lo que llamamos las etapas del aprendizaje. Esto, amigos, tiene que ver con que nuestro cerebro está dividido en 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. El hemisferio derecho, sin ser regla, se va a encargar de todos los aprendizajes analógicos, es decir, sin lógica. La música, la poesía, el arte, todas las condicionantes que tienen que ver con aspectos no lógicos, mientras que el izquierdo se encargaría de matemáticas, física, química, etcétera, etcétera, y que estamos cruzados. Esto es importante porque en el aprendizaje acelerado trabajamos muchísimo la gimnasia cerebral. ¿Qué significa cruzados? Que todos los nervios que salen del hemisferio derecho van a ser responsables de mover la parte izquierda de mi cuerpo, mientras que todos los nervios que salen del hemisferio izquierdo van a ser responsables de mover la parte derecha. Es decir, si en este momento estoy moviendo mi mano derecha, está trabajando mi hemisferio izquierdo, mientras que si en este momento moviera mi mano izquierda, estaría trabajando el hemisferio derecho. Bien, en ese sentido, nuestro cerebro, independientemente que sea lógico, analógico, que esté trabajando con la parte del cerebro reptil, la corteza cerebral o el corazón del cerebro, que es el sistema límbico, está dividido en la psicología en 2 grandes partes, consciente e inconsciente. Donde trabaja el aprendizaje acelerado es a nivel del inconsciente. El consciente es como un embudo donde va a empujar todas las ideas, los conocimientos, lo que creo, lo que no creo, mis prejuicios, mis paradigmas, y van a entrar como si fuera un embudo a la parte del inconsciente donde se van a asimilar.
Y las etapas del aprendizaje entonces van a ser las siguientes desde este esquema que le estoy presentando. Primero soy incompetentemente inconsciente. Después soy incompetentemente consciente. Después soy competentemente consciente y finalmente inconscientemente competente. Se los voy a explicar. Soy inconscientemente incompetente, es decir, no sé que no sé. Hay muchas cosas en este momento que yo no sé. Por ejemplo, no sé volar una nave espacial, ni sé cómo funciona, ni las partes que la componen. Pero como en este momento es algo que tampoco es mi prioridad, ni me interesa, ni es mi sueño, ni es mi meta, estoy en el nivel de inconscientemente incompetente, es decir, no sé que no sé. Porque obviamente los seres humanos, amigos, somos sumamente ignorantes. En muchas ocasiones, cuando estaba dando cursos con John Grinder, co-creador de la PNL en diferentes partes del mundo, me gustaba mucho lo que mi amigo y socio John hacía siempre cuando presentaba le presentaban su currículum. Decía, el doctor John Grinder, autor de 25 libros, co-creador de la programación neurolingüística, maneja 8 idiomas, puede dar cursos en 8 idiomas, es uno considerado con Noam Chomsky uno de los 2 lingüistas más importantes. Después de que lo presentaban, él siempre decía, no se crean nada de eso, soy sumamente ignorante, porque hay muchísimas cosas que no sé del mundo, con la humildad de un genio. Es decir, él no sabía muchas cosas, como les decía, de cómo vuela un avión, de cómo hacen las cosas, de etcétera, etcétera. Y entonces está en la incompetencia inconsciente, es decir, hay muchas cosas que no sé, pero ni siquiera sé que no las sé. El mundo es tan increíble que aunque hablemos 8 idiomas, aunque tengamos 2 maestrías, especializaciones y demás, somos muy ignorantes de la gran mayoría de las cosas que hay en el mundo. Después entro a ser conscientemente incompetente. Es decir, voy a ser consciente de que no sé. Ahora quiero aprender a volar un avión. Ahora quiero aprender a manejar un auto. Y ahora tomo conciencia de que no sé, porque ya es un asunto del mundo que me interesa. En la interior hay miles de cosas del mundo que no me interesan. Ahora estoy me quiero aprender a manejar. Quiero aprender a tener aprendizaje acelerado. Ahora soy consciente de mi incapacidad de tener esa habilidad. Y entonces empiezo a aprender, que es el área de enseñanza donde somos conscientemente, muy conscientemente competentes y es muy difícil. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando empezabas a manejar? Agarra el volante, mete la velocidad, saca poco a poco el embrague, el clutch que le llaman acá en México, cuando eran autos no automáticos, y pum, 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 se te movía el auto, no podías avanzar, y decías, no es posible, y ponías toda tu atención, toda tu atención a tratar de ser conscientemente competente. Probablemente recordarás las primeras veces que te bajabas de un auto cuando estabas aprendiendo a manejar, hasta los brazos te dolían del nivel de tensión que traías en los brazos, porque ser competente requería de ti ser muy consciente de las cosas, poner mucha atención. Pero con el tiempo, en este proceso de aprender a manejar, te convertiste en inconscientemente competente. La 4ª posición. Ahora no sé cómo lo hago, pero lo hago. Puedo ir platicando mientras manejo, cambiar las velocidades, puedo ir escuchando música, puedo ir viendo el paisaje y ya ni me doy cuenta. Es decir, no soy consciente de cómo lo hago. En ese sentido, soy inconscientemente competente. Bueno, entonces vamos a trabajar de la formación normal a la no formal. Nos vamos a salir del esquema, dentro y fuera del estilo de enseñanza. Para nosotros es más importante estar fuera. Para nosotros, para tener aprendizaje acelerado, para que una persona aprenda rapidísimo, tenemos que dar validez que hay diferentes tipos de aprendizajes, múltiples vías de aprender. Lo más moderno en este momento en tecnología educativa se llaman inteligencias múltiples. Es decir, hay que entender que tenemos formas de aprender, hay diferentes inteligencias. Este es un formato desarrollado por una persona impresionante que es el doctor Howard Gardner y que es el ideólogo en la cuestión educativa en Harvard, la Universidad de Harvard, una de las universidades más impresionantes y más famosas por su calidad educativa. Entonces, hay diferentes tipos de inteligencias, dice él,
Y hay personas que el problema que tienen para aprender es que están aprendiendo en el formato inadecuado para ellos. Por eso no logran el aprendizaje acelerado. Voy a tratar de presentártelas aquí de una manera muy, muy breve. Y te voy a regalar una presentación en PowerPoint de las inteligencias múltiples para que la conozcas más a fondo, porque yo a veces doy un curso de 2 días solamente de cómo programación neurolingüística incorpora las inteligencias múltiples. Howard Gardner nos dice que hay personas que aprenden con la inteligencia lógica, es decir, requieren una explicación y una secuencia lógica que ellos tienen que comprender de lo que es el aprendizaje. Hay personas que desarrollan la inteligencia lingüística, es decir, dicen no me pongas esquemas en el pizarrón, en una pantalla, platícame, háblame, explícame. Manejan la inteligencia lingüística. Hay personas que manejan la inteligencia interpersonal, son muy hábiles y son muy capaces de establecer relaciones rápidamente, de interactuar. Probablemente una persona que tiene un alto coeficiente de inteligencia lógica a veces tiene dificultad para interactuar con los demás. Y personas que tienen una enorme habilidad, una inteligencia interpersonal, es decir, rápidamente hacen amigos, rápidamente se comunican, rápidamente se dan a querer, tienen una gran inteligencia interpersonal. La inteligencia intrapersonal es la capacidad de introspección, la capacidad de meditar, de hacer entrar en ti. Y ustedes verán gente que practica yoga, gente que practica meditación, y a veces los vemos y decimos, ¿cómo se puede quedar tantas horas sentado? ¿En qué está pensando? ¿Por qué no está moviéndose? En fin, hay personas, por otro lado, que tienen la llamada inteligencia musical. Ellos aprenden con música. Aprenden muy fácilmente si son capaces, como lo vamos a ver ahorita en cada uno de los casos, de ponerle música a una serie de aprendizajes. Otra inteligencia se llama inteligencia espacial y se refiere a los espacios. Gente que sabe distribuir muy bien un espacio, adornar muy bien un espacio, gente que calcula de aquí a allá existen 50 metros y son 50 metros. Tiene una capacidad espacial impresionante en los espacios. Y la kinestésica es muy deportista, muy de la gente con su cuerpo. Vemos deportistas que pueden hacer cosas increíbles con su cuerpo, hacer cosas espectaculares, futbolistas, gimnastas. Ellos han desarrollado una inteligencia kinestésica. Por lo tanto, necesito saber primero cuál es mi mayor fortaleza y poner lo que quiero aprender aceleradamente, preferentemente en la inteligencia que más manejo. Déjenme hablarles un poquito de cada una de ellas y en el caso de cada una de ellas voy a darles ejemplos de cómo se utiliza. Cuando un profesor, si yo quiero que ustedes aprendan algo para toda la vida, podemos utilizar la inteligencia, varias inteligencias. Es decir, como profesor, voy a poner esta parte en inteligencia musical, voy a poner esta parte en inteligencia interpersonal, lingüística. Déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que los niños queremos que se aprendan que Cristóbal Colón descubrió América y que venía en 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y que salió del puerto de Palos, y que eso es lo que tiene que aprender el niño. Pero en la edad que está el niño, su habilidad lógica o de retención lógica es muy pobre. Quizás su capacidad lingüística tampoco es muy buena. La parte interpersonal es buena también, mejor que las otras dos. Y la musical es excelente porque les gusta escuchar rondas, canciones infantiles. Entonces, no sé, te puedo poner un ejemplo para los que están en México. Había un autor de canciones de niños, era Gabilondo Soler, Cricri. Seguramente en cada país, mis amigos de España, Argentina, debe haber un personaje que canta las canciones de los niños. Toma la canción más de moda y cámbiale la letra, o hace el esfuerzo por cambiarle la letra al sentido de lo que tiene que aprender. Por ejemplo, acá en México hay una canción muy famosa que dice: la patita va al mercado, y entonces con esa misma música le ponemos: era Cristóbal un marino muy bonito. O sea, cambiamos la letra. Fíjense bien, amigos, si ese niño tiene esa inteligencia musical y lo hacemos en una ronda con inteligencia interpersonal, tendrá 80 años.
y vuelve a escuchar la canción y vuelve a repetir todos los conceptos de lo que le pusimos en la letra de esa canción. Si fue Cristóbal Colón, si fue física cuántica, si fue la información que quieras. Y se la aprenden muy fácilmente y tienen lo que llaman aprendizaje. No, amigos, no acelerado, a la velocidad de la luz. Entonces, ahorita vamos a hablarles más a fondo, solamente quise poner un ejemplo. En este caso, yo como maestro uso la inteligencia musical, los pongo en una ronda para que interactúen todos y llamo a esto inteligencia interpersonal y les explico un poquito de inteligencia lógica. No tengo que usar todas las 7. Con que uses 2 o 3 cuando estás dando una clase o cuando estás intentando aprender, disparas el aprendizaje de una manera impresionante. Se empieza a dar lo que se llama aprendizaje acelerado, que ojo, era el aprendizaje normal. Yo lo digo así en México y permítanme decirlo como lo decimos en México. Cuando yo doy un curso acá en México les digo, el aprendizaje que es acelerado es el normal y el aprendizaje que nos dan en la escuela es aprendizaje tarado, porque nos hacen tontos, nos limitan solo a una inteligencia. Y eso es una forma muy tremenda de matar todo el potencial que teníamos cuando niños para aprender. Y les digo, y aquí están en un curso y están pagando $2,000 por aprender fotolectura, que lo sabías hacer en forma natural cuando eras niño. Qué pena que después tengamos como adultos que pagar miles de dólares por volver a ser como niños. Es impresionante. Voy a hablar un poquito más de cada una de estas inteligencias y vamos a cerrar mi presentación con unos ejercicios. Miren, la inteligencia lógica es la que tienen algunas personas para discernir patrones numéricos, manejan largas cadenas de razonamiento, son los matemáticos, los ingenieros, establecen hipótesis, luego la prueban, la modifican con base a resultados, establecen lo que se ha llamado el método científico, usan estrategias de pensamiento lógico, matemático para resolver problemas y tienen la capacidad de usar los números para elevar la calidad de su vida. Ojo, eso no significa que todos los demás que no tengamos esa capacidad no tenemos por qué no elevar la calidad de nuestra vida. Pero por desgracia, algunas escuelas se han enfocado exclusivamente en el aprendizaje lógico y sacan gente robot, gente que puede procesar enormes cadenas de pensamiento, pero que no es capaz de establecer una conversación con otra persona, porque no han desarrollado otro tipo de inteligencias, que no son capaces de bailar o disfrutar la vida y que son verdaderos robots. Está bien la inteligencia lógica, desgraciadamente un concepto que se llama coeficiente intelectual ha sido muy enfocado a la inteligencia lógica. Cuando a mí me dicen una persona tiene un coeficiente intelectual muy alto, me da mucha risa. Me preguntan, ¿qué piensas de los estudios de inteligencia para saber? Pues es basura para mí porque están evaluando solamente una inteligencia. Y hay personas que pueden ser sumamente inteligentes deportivamente, manejando su cuerpo, inteligencia kinestésica, y probablemente no son capaces de resolver una ecuación de segundo grado, pero ganan $40 millones por temporada deportiva. Y yo prefiero eso a resolver una ecuación matemática. Bueno, ¿por qué no tener todo? Tú ves esos gentes que dices, yo creo que Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, quizás no saben resolver una ecuación de segundo grado, pero ganan $40 millones por temporada porque están utilizando su inteligencia kinestésica para el éxito. Y sí, también puede haber un científico que gane también $40 millones, aunque lo dudo un poco, y que está trabajando feliz en su laboratorio. Entonces no es ni malo ni bueno, solamente estoy señalando las características. ¿Cómo la ejercitamos? Resolviendo acertijos. Bueno, yo digo, yo no sé, no, me doy cuenta que esa es una inteligencia que me cuesta trabajo, me reprobaban en matemáticas, me reprobaban en física, me cuesta trabajo la química. ¿Cómo puedo a mi hijo, a mí mismo, ayudarme a ejercitar la inteligencia lógica? Resuelva acertijos, juegue ajedrez, aprenda, practique problemas simples de cálculos matemáticos. Por ejemplo, si tengo 50 naranjas y se las tengo que repartir a 20 personas, a cuántas les toca a cada una, y mientras voy caminando voy haciendo la cuenta muy sencilla, pero estoy entrenando a mi cerebro a los procesos lógicos.
confronte en lugar de evitar problemas matemáticos. Calcule las propinas, poner al día su chequera, fórcese un poco a desarrollar por lo menos un mínimo de inteligencia lógica porque se requiere. Inteligencia lingüística. Son 7, por eso me voy un poco rápido. Sin embargo, les voy a regalar un PowerPoint con toda la presentación del tema de las inteligencias múltiples, donde viene toda la parte, cuáles son las características, cómo se viene allí como las personas que hacen esto, son las que tienen más desarrollado la lingüística o la lógica o la inteligencia espacial. Y ahí vas a encontrar en este PowerPoint, que ahorita te voy a decir dónde lo encuentras, regalado, para que te ubiques. Por eso me voy a ir más rápido porque quiero darles técnicas. Pero quiero que conozcan esto porque si no, no van a saber cómo aplicarlas. La inteligencia lingüística, pues es cuando la gente aprende a desarrollar la capacidad de manejar el lenguaje, tiene una capacidad de expresar sus ideas en lenguaje o poner escritos. A veces se meten mucho a la gramática, a la semántica, a aspectos de la etimología. Y normalmente usan su lenguaje, puede ser grandes oradores, grandes escritores, grandes maestros que son capaces de explicar lo complejo de una manera sencilla. Quiere decir que han desarrollado fuertemente su inteligencia lingüística. Y si no la tienes, ¿cómo la puedes ejercitar? Dedica unos cuantos minutos a almacenar en tu mente frases de obras literarias favoritas. Por ejemplo, ¿cómo empezaba el libro del Quijote? Era en un lugar que ¿de dónde? De La Mancha. ¿Y qué más? De cuyo nombre no quiero acordarme qué. Un famoso hidalgo. Y entonces empiezas a forzarte a recordar citas textuales de forma tal que tu capacidad lingüística empiece a incrementar. A veces busca las raíces etimológicas de las palabras. Por ejemplo, pregúntate, la palabra apostar. Vamos a hacer una apuesta. Te apuesto 100 pesos a que gana tal jugador. Y haces una apuesta. Bueno, ¿de dónde viene la palabra apostar? Y vas al diccionario, vas y buscas en la etimología, viene del poste, al poste. Anteriormente ganaba el primero en llegar al poste y tomar el listón o tomar el objeto que estaba en el poste. Entonces, el primero que llegaba al poste era el que ganaba. De ahí viene la palabra apostar. Entonces, enriqueces significativamente tu capacidad lingüística porque estás usando el origen, la etimología de las palabras. Busque los sinónimos, antónimos y hacer estos crucigramas, hacer estos juegos de letras para que empieces a practicar esta parte. La siguiente, ya tenemos dos, la inteligencia lógica y la inteligencia lingüística. La interpersonal